Pues bien, ya conseguí las refacciones. Ya voy a empezar a montar otra vez todo. Lo primero que voy a poner como primer pieza es la polea tensora, que esta no tiene ninguna complicación más que ponerla en su posición donde iba, que es aquí. Y acá arriba, aquí arriba no se ve, no se alcanza a ver, pero lleva un hueco aquí el motor, que es para que esta cejita que ven aquí entre ahí, y al momento de tensar ya no gire la polea. Entonces vamos a ponerla. Ahorita les enseño cómo va, a ver si se alcanza a ver. Bien, como pueden ver de aquí, sí se ve el hueco que les menciono, que es en donde va esta pieza. Va de la siguiente manera. Ahí meten la cejita que trae la polea, ahí la meten, para que al momento de tensar la polea no se dé vuelta. O sea, más bien toda la pieza no se dé vuelta, solamente la polea. Y puedan poner ese ganchito, esa punta la pongan en medio de esta abertura, que significa que esa es la tensión correcta. Y para eso es este ganchito, esta cejita y ese hoyo, para que la polea no se dé vuelta a la hora de hacer la tensión. Entonces asegurar que ya quedó ahí adentro sin problema, y ponemos su tuerca. Esa se pone al llegue ahorita, a donde con los dedos al llegue. Ahora lo que sigue es poner la bomba del agua y apretarla. Es así, no lleva ningún otro truco más que ponerla como iba. Para eso yo compré un silicón que es digámoslo simulador de juntas. Es un silicón muy bueno que he ocupado y que normalmente se ocupa para eso, para las juntas. Ahorita se los enseño. Bien, pues este es el silicón que les mencionaba. Lo encuentran en la refaccionaria que tengan ahí cerca, o en el AutoZone para más seguro. Hay muchas veces que en las refaccionarias de la esquina, digamos, no lo manejan. Es más, incluso casi ni los conocen. Entonces eso hay que ponérselo a la bomba del agua. Lo que vamos a hacer es poner el sello. Va aquí en esta abertura. Bien, ya que pongamos la liga que va aquí, entonces sí, le echamos silicón a toda esta parte donde van los tornillos, para que haga la función de una junta, para que no haya fugas cuando uno le eche el anticongelante y todo eso. No haya ninguna fuga. Es muy recomendable echárselo, ya que previene y sirve muy bien el silicón para prevenir las fugas. Eso lo pueden usar aquí, lo pueden usar en la junta del cárter. Si no la consiguen, no la tienen, igual yo a este carro le eché ese silicón en todo el cárter, y así lo puse, y no he tenido ni fugas ni nada. Es muy bueno el silicón. Entonces lo ponen, y después de ponerla
el silicón, hay que meter la bomba del agua a su posición donde va y apretar los tornillos. Para eso hay que tener los tornillos a la mano para que para apretarla luego que la pongamos. Ok, bien, vamos a hacerlo. Bien amigos, pues así es como se ve. Ya le pusimos el silicón a todo esto, entonces vamos a ponerlo. No lleva mayor complicación más que ahí está. Déjenmelo hacer con las dos manos para poner los tornillos, pero más o menos ahí se ve cómo entró. Ya nada más hay que poner los tornillos para que apriete. Bien, ya lo pusimos, ya lo apretamos, ya queda en posición. El apriete de los tornillos es ahora sí que a su consideración. Yo tampoco los llego a apretar tanto más allá de donde yo sienta que ya, porque recuerden que es aluminio a donde entran, y tal vez si uno le da de más se barran. Entonces tengan cuidado con ese punto. Nada más sientan ustedes más o menos a donde apretó, a donde está apretando, donde quedan bien apretados para que no haya ninguna fuga, y hasta ahí. Bien, pues ahora lo que sigue es poner esta tapa. Que es la que cubre ese sensor. Y ese sensor es el sensor. Ay, perdón. Bien, pues ese sensor es el sensor del cigüeñal. Este es el sensor del cigüeñal. Con ese hay que tener mucho cuidado, ya que no lo podemos descomponer. Bien, pues aquí ya apareció el primer error, que es que iba con todo y el tornillo era antes de apretarlo, pero bueno, ahorita lo soluciono rápido. Bien, espero que lo bueno que me pasó a mí para que a ustedes no les pase. Bueno, entonces déjenme aflojar este tornillo otra vez y lo pongo. Bien, ahora sí ya quedó. Esos errores creo que nos pasan a todos, que se nos van poner las piezas así, pero bueno, gracias al silicón que yo le puse, ya al zafar otra vez el tornillo, pues ya no se regresó la bomba, ahí se quedó. Entonces ya fue más fácil poner otra vez el tornillo ya con la tapa, y ya quedó. Ahora sí es este tornillo y junto con el de la bomba que tienen que poner la tapa. Bien, entonces ahora sí vamos a poner la banda. Hay que limpiar la polea del cigüeñal, ya que tiene tierra y esas cosas que se fueron cayendo cuando uno desarma. Entonces hay que limpiar para poner la banda. La banda trátenla de mantener así como viene, sin mancharla de grasa o aceite, nada. Manténganla así para que a la hora de ponerse se ponga igual como viene del paquete.